Continuando con lo que estábamos hablando, nosotros acá, pues, en el acoplamiento de excitación-contracción cardíaco, vimos fenómenos globales de calcio, es decir, cómo cambia en toda la célula. Sin embargo, en los años 90 comenzaron a existir técnicas como microscopía confocal, que acá en la Facultad de Medicina tenemos, que permiten medir de manera transitoria y muy rápida eventos locales. Y así se vio que lo que se veía antes globalmente corresponde a fenómenos microscópicos de liberación de calcio del retículo sarcoplasmático, y estos eventos de liberación puntuales en distintos lugares se denominan sparks o centellas. Acá los pueden ver registrados en este miocito en distintos lugares a esos eventos de liberación, y se puede ver que, a pesar de que en lo global se ve cierta forma, existe cierta diversidad a lo largo de todo el miocito. Entonces pueden verse ondas de calcio y centellas espontáneas, y se registra con un pigmento especial para calcio. Hay heterogeneidad en estos puntos. O sea que ahora queremos ver el acoplamiento desde el punto de vista microscópico. ¿A qué se debe todo lo que vimos antes? Y gracias a todos ese tipo de experimentos, los fenómenos moleculares que hay detrás de las sparks o centellas, vemos que en realidad lo que ocurre es que esto sería el túbulo T, acá tenemos el sarcolema, eh, o puede ser la membrana del túbulo también. Esto generalmente se ve más a nivel de túbulo T, y lo que vemos es una díada, básicamente acá. Y fíjense que en la díada lo que existe es la cisterna terminal del retículo sarcoplasmático, y acá ven a los canales de liberación de calcio RIR2. No hay acoplamiento directo, como ya discutimos antes, pero está muy cercano la entrada de la corriente de calcio L. Vemos también que el intercambiador sodio-calcio está cercano. Sabemos que durante la meseta puede haber entrada de calcio, y vemos que puede haber otros canales que influyan también en que haya un aumento de calcio en este pequeño volumen, y unas pocas moléculas en un pequeño volumen me van a dar una alta concentración. Entonces se une finalmente a los sectores de unión del RIR2 que está acá, y ahí se libera calcio masivamente de la cisterna terminal hacia el mioplasma. El calcio adentro del retículo está unido a una proteína llamada calsecuestrina, y los canales de liberación están unidos por la proteína FKBP uno con otro, ¿ven? Entonces están todos apuestos uno al lado del otro. Es toda una construcción tridimensional fantástica que tiene el músculo para realizar este fenómeno de acoplamiento. Aparentemente podría haber otro canal de liberación de calcio que importe, aparte del RIR2, y es el receptor de inositol trifosfato. Este va a jugar un rol mucho más preponderante en el músculo liso, que va a ser otra clase que vamos a ver. Cuando falla toda esta estructura de la díada, acá vemos los fenómenos moleculares y quienes intervienen en estos roles, y como consecuencia de la liberación acá, lo que se va a ver es un evento local, que es la spark o centella, porque salta el calcio acá en este lugar. Son los picos que vieron en la figura anterior. Y si falla esto en muchos niveles, va a ocurrir una falla de la célula cardíaca, y al final, si muchas células fallan, falla el corazón completo. Esto es una causa muy frecuente de inotropismo negativo. Vamos a recordar de antes que el inotropismo viene a ser algo sinónimo a la contractilidad como concepto, o sea, la capacidad intrínseca que hay para que exista la contracción cardíaca. Y acá tienen entonces cómo se pueden procesar esos eventos locales de liberación de calcio. Tienen tiempo, la distancia y la cantidad de calcio en el eje Z vertical, y se crean básicamente como montañitas
que fíjense que aumentan y después desaparecen. Estos son experimentos hechos acá en el laboratorio con el microscopio confocal relacionados a esta fenomenología. Entonces, el esquema de modulación del acoplamiento excitación-contracción por el sistema simpático y parasimpático, como ya vimos, tiene que ver con varios niveles. Sabemos que el calcio va a ser central en todo esto y sabemos que lo que tiene que ver con el sistema simpático, receptor acoplado a proteína G, en este caso un receptor beta, proteína quinasa A, ya vimos todas las vías estas, separación en su unidad catalítica y reguladora y 3 puntos de ataque. La fosforilación en residuo de serina de treonina a nivel del canal de calcio L, asistido por ACAP, pero también hay una fosforilación del fosfolamban y se acelera la bomba, o sea que se acelera tanto la liberación de calcio como la recaptación. Todo el corazón queda básicamente predispuesto a funcionar más rápido. Y lo otro que se fosforila es la troponina I, cambiando la regulación a nivel de la interacción actomiosina. Así que esos son los 3 niveles que vemos. El sistema parasimpático no tiene tanto efecto en el acoplamiento excitación-contracción como ya vimos, pero sí es capaz de bajar los niveles del sistema beta-adrenérgico y si bien origina un inotropismo negativo, es una causa más frecuente de inotropismo negativo, como ya vimos, la falla cardíaca. Como resumen de eventos en el acoplamiento éxito-contráctil cardíaco, tenemos que acá está el sarcolema, por donde va a haber potenciales de acción espontáneos. Como ya vimos, el corazón tiene la capacidad eléctrica espontánea que comanda normalmente el nodo sinusal y como consecuencia va a haber entrada de calcio tanto en el sarcolema y sobre todo acá en los túbulos T se van a formar las díadas donde hay una estrecha relación de estos canales de calcio con los receptores de radioiodina tipo 2. Vemos que habría liberación de calcio inducida por calcio a este nivel y ese calcio que sale finalmente se une a la troponina C y permite la interacción entre miosina y actina. Como mecanismos de extrusión o sacar el calcio de este nivel que está acá, lo puedo sacar hacia el exterior o lo puedo sacar hacia el retículo. Lo más frecuente es que vuelva hacia el retículo por la bomba cerca, que es una ATPasa que está en la mitad del mismo. Pero existe una bomba también en la membrana plasmática que es capaz de sacar calcio y tenemos también el mecanismo de destrucción que va a estar asociado a que haya una actividad de la ATPasa de sodio-potasio del intercambiador sodio-calcio. Para las condiciones de diástole, lo que va a ocurrir es que va a haber una corriente entrante de sodio acá, por este intercambiador, y entonces saca calcio, ¿sí? Pero para eso la bomba tiene que estar funcionando adecuadamente, la bomba que vemos acá. Y esta es la regulación que ya discutimos y no vamos a insistir nuevamente en este caso está remarcando cómo también básicamente a la unión al receptor beta no solo afecta el canal de calcio L en su fosforilación, no solo afecta cerca y fosfolamban, sino que también afecta la sensibilidad de la regulación por calcio en los mismos miofilamentos. Vamos a ver patología asociada o toxicología asociada al acoplamiento excitación-contracción cardíaco. Entonces, veamos la intoxicación por digitálicos como ejemplos de alteración de esto. ¿Qué ocurre con
los digitálicos. Los digitálicos son fármacos como la guavaína, por ejemplo, que son capaces de bloquear a la bomba de sodio-potasio. O sea, bloquean esto que está acá. Pero si yo bloqueo la bomba de sodio-potasio, desaparecen los gradientes adecuados para que funcione el intercambiador sodio-calcio como debería funcionar. Si esto no funciona bien, se sobrecarga de sodio adentro de la célula, por lo tanto, yo no puedo ahora en diástole poner sodio y hay más carga de calcio y de esa forma, por una cosa que descubrieron básicamente indígenas, los pueblos indígenas de América, sin saber exactamente los mecanismos moleculares, ellos veían que dando preparados de ciertas plantas se producía un aumento de la rigidez cardíaca y es por eso, porque deja de funcionar el diástole, el intercambiador sodio-calcio, debido a que se inhibe la bomba de sodio. Siguiendo entonces con el temario de esta clase, veamos patologías relacionadas con acoplamiento de citración cardíaco o toxicología. Y un caso es la intoxicación por los digitálicos, que son fármacos que se usan en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca desde tiempos muy remotos, sobre todo se usaban por las poblaciones indígenas. Y entonces se comercializó y fue muy popular durante un tiempo. Todavía hoy en algunos casos se usa para tratar la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, el problema que tienen los digitálicos como la digoxina, la digitoxina, etcétera, es que el margen terapéutico, es decir, el margen de dosis para lograr el efecto deseado de aumentar la contracción cardíaca, es estrecho al margen toxicológico. Es decir, que las dosis para la terapéutica son muy cercanas a las dosis de ejercer un efecto tóxico, por lo cual se volvió muy importante tratar de entender qué ocurría con la intoxicación por digitálicos y está relacionado con toda esta fenomenología, como van a ver. El fenómeno que ocurre se llaman depolarizaciones, postdepolarizaciones tardías o Delay After Depolarization en inglés, DAD. Entonces, lo que se ve es que en un potencial de acción normal, básicamente no hay nada luego del potencial de acción y cae. Cuando uno pone guavaína, que es un digitálico, es una droga de este tipo y aumenta la contracción cardíaca, vemos que una de las cosas que ocurre es que se acorta la duración de la meseta del potencial de acción, pero aparecen estos fenómenos que pueden ver acá después del tratamiento con guavaína, y eso es lo que conocemos con Delay After Depolarization. Son depolarizaciones, entonces quiere decir que se trata de una corriente entrante que de alguna manera está apareciendo a este nivel. Y eso en este trabajo de Matsuda y colaboradores en el año 82 fue lo que se hizo, registrar esas corrientes entrantes que se ve que son de este tipo que se encuentra acá. Cuando se trata con guavaína, esas corrientes entrantes disminuían. Quiere decir que de algún modo estas corrientes entrantes dependen de algo que se bloquea con la guavaína. Vamos a ver que esta corriente entrante que vemos acá es nada más y nada menos que, acuérdense que el intercambiador sodio-calcio son 3 sodios por un calcio y que esa es una corriente entrante en diástole, es decir, saca calcio y pone sodio. Pero ¿qué pasa? Si nosotros bloqueamos la bomba de sodio-potasio con un digitálico, que eso es lo que hace el digitálico, la bomba de sodio-potasio saca sodio y pone potasio. Al bloquearla aumenta mucho el sodio adentro del miocito y entonces el intercambiador sodio-calcio, como el gradiente electroquímico del sodio ya no es favorable porque hay mucho, no puede hacer entrar sodio y sacar calcio, que es lo que hace normalmente en diástole. Entonces, funciona de forma alterada.
Eso es lo que ocurre. Fíjense que después del tratamiento con guavaína, las corrientes cambian y aparecen también estas oscilaciones luego de ese tratamiento. Entonces, se volvieron a hacer experimentos, ahora usando estrofantidina, que tiene una acción similar a los digitálicos en el control. Fíjense que la estrofantidina también genera esta oscilación luego del pulso, ¿ven? El pulso va de menos 40 a más 20 milivoltios y acá aparece esa oscilación. Entonces, ¿a qué se debe esa depolarización que se ve luego? Que es una corriente, como podemos ver, entrante. Acá se ven las corrientes, esto es una corriente entrante, y en el potencial de acción eso se ve como una depolarización, que es la delay after depolarization, que es esto. ¿A qué se debe esto? Bueno, una cosa que se les ocurrió fue inyectar EGTA, que es un quelante, es decir, atrapa el calcio y entonces colocándolo en el medio intracelular al EGTA se termina esta corriente entrante y desaparece la delay after depolarization. ¿Qué quiere decir entonces? Que el bloqueo de la bomba de sodio impidió una corriente que es de calcio. Esa corriente entrante que depolariza acá es una corriente de calcio porque desaparece con la inyección de EGTA. Una corriente entrante de calcio. Entonces, veamos acá en esta otra serie de experimentos. Fíjense, acá tienen el control con guavaína. Vemos que se acorta la duración del potencial de acción. Este acortamiento es complejo y se debe a varias cosas, pero básicamente recuerden que como deja de funcionar el intercambiador sodio-calcio de manera apropiada y que en la meseta importa el intercambiador sodio-calcio, al bloquear con guavaína la bomba, el intercambiador no funciona bien y la meseta se acorta. No estamos obrando tanto sobre el canal de calcio. Con la inyección de EGTA, sin embargo, la situación mejora. Acá podemos ver básicamente lo mismo a nivel del potencial de acción. En el caso control no hay delay after depolarization. Cuando agregamos guavaína hay. Ya vimos que está relacionada a esta corriente entrante, que es una corriente de calcio, y vimos que si se aplica cafeína, desaparece el fenómeno. Entonces, ¿cómo podemos vincular todo esto desde el punto de vista experimental? ¿Qué es lo que puede estar pasando para explicar todo esto que se ve en la intoxicación digitálica? Porque el problema que hay es que si esto llega a cierto umbral, va a generar un potencial de acción nuevamente y una arritmia. Acuérdense que estas depolarizaciones están relacionadas al periodo refractario, hacia el final del periodo refractario relativo. Entonces acá vemos nuevamente la fenomenología con una delay after depolarization que ocurre cuando uno se pasa del rango terapéutico. A veces se puede ver inclusive en el rango terapéutico de los digitálicos que tratan la insuficiencia cardíaca, y entonces acá tienen de nuevo el mismo fenómeno. ¿Y cómo podemos explicar esto? Bueno, básicamente cuando ponemos el digitálico, la digoxina, obramos sobre la bomba de sodio-potasio, la inhibe. Quiere decir que vamos a acumular sodio. Entonces, en diástole, el intercambiador sodio-calcio no puede funcionar y no sale calcio hacia el medio extracelular. Pero ese calcio que queda acá dentro del miocito tiene que ser captado en algún lado. ¿Y quién lo capta? Lo capta el retículo sarcoplasmático por la bomba cerca del retículo. Es decir, que el contenido de calcio de este retículo sarcoplasmático es enorme. Entonces, cuando se libera calcio, básicamente,
lo que ocurre es que esa liberación de calcio impacta en algunos canales de membrana que originan esa corriente entrante, y por eso cuando ponemos EGTA e impedimos la acción del calcio impactando en esos canales de membrana que dan la corriente entrante, se abole el fenómeno. Así que esa es la forma que tenemos de explicar la intoxicación por digitálicos. Fíjense que es una alteración del acoplamiento excitación cardíaco, y lo que origina es una depolarización, postdepolarización tardía. ¿Por qué? Porque el calcio que se libera activa corrientes entrantes de membrana que originan estas depolarizaciones. Si es suficiente, va a haber arritmias debido a ello. Por último, vamos a discutir algunos temas relacionados a la mecánica del músculo cardíaco. Lo primero que tenemos que ver son propiedades macroscópicas de músculos enteros. En el corazón eso se hace agarrando haces paralelos, como ocurre en el músculo papilar. Y tenemos la curva longitud-tensión, eso ustedes ya lo estudiaron en el músculo esquelético. Esta es la que ven para el caso del músculo esquelético. Y recuerden que esa curva tiene, cuanto a la tensión activa que refleja la interacción entre miosina y actina, una longitud óptima para el cual se produce la máxima capacidad de interacción entre actina y miosina. Pero los músculos también tienen una capacidad que no depende de la contracción e interacción actina-miosina, que es la de cualquier estiramiento de cualquier cuerpo inerte, digamos. Y a ese tipo de tensión que se puede originar le denominamos la tensión pasiva. Para la longitud óptima, aquella para la cual hay el máximo de tensión activa, en el músculo esquelético hay muy poca tensión pasiva. Veamos qué ocurre en el corazón. Primero, en la comparación, tanto la curva de músculo esquelético como la curva a nivel del corazón tienen un pico de la tensión activa en función de la longitud del músculo. Esto va a ser la longitud del sarcómero. Los dos son músculos estriados. Aunque en general el rango de variación de la cardíaca es un poco mayor. Pero lo más importante es que existe, tanto en un caso como otro, una longitud óptima de sarcómero donde se produce el máximo grado de superposición entre cabezas de miosina y actina. Una vez que se une el calcio a la troponina C, se saca la tropomiosina y puede darse el ciclo de Linney-Taylor que ya estudiaron. Existe entonces una longitud de sarcómero que es óptima para que todos los puentes cruzados interactúen con toda la capacidad con los filamentos finos. Fíjense que hay una diferencia muy importante, más que en la curva de tensión activa, en la relación entre las curvas de tensión activa y pasiva entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco, para la longitud óptima, aquella para la cual tenemos la máxima tensión activa, hay una tensión pasiva bastante alta, muy considerable. Fíjense que acá es prácticamente valor la mitad de la tensión máxima activa que pueden conseguir. Esto indica que la tensión total, que es la suma de los fenómenos activos con los fenómenos pasivos, es muy diferente en el músculo esquelético, donde tiene un comportamiento de este tipo así, como el que ven con el puntero láser. Es decir, hay una bajada y una subida. En cambio, en el corazón prácticamente siempre sube. Esto, en el corazón, que la curva de tensión total básicamente va a ir solo aumentando con la longitud debido a este comportamiento de tensión pasiva y activa y a esa relación entre ellas, importa para poder explicar algunas cosas como una ley que se llama la ley de Frank-Starling. Siempre que va a estar trabajando el corazón, se va a trabajar con un aumento de tensión al aumentar la longitud de las fibras. No necesariamente ocurre eso en el músculo esquelético.
Y hay que tener en cuenta una serie de nociones a nivel de la mecánica del músculo cardíaco. Precarga va a ser el término que se le da a la presión que distiende al ventrículo del corazón cuando se finaliza el llenado pasivo. Generalmente hablamos del ventrículo izquierdo. Y la poscarga es la presión de la pared miocárdica y de los vasos que deben vencer esa resistencia o carga de presión, y lo que está haciendo es oponiéndose a la eyección de sangre, generalmente desde el ventrículo izquierdo, durante la sístole. Es decir, que para que se puedan abrir las válvulas que conectan el ventrículo izquierdo con la aorta, las válvulas aórticas, la presión a nivel del ventrículo izquierdo tiene que ser mayor que la presión a nivel de la aorta, en los vasos. Esa sería la poscarga. En un individuo que tiene hipertensión arterial va a haber una poscarga aumentada, y eso va a ser una de las causas de, como está trabajando siempre a una mayor necesidad de lo que se debe, se origina un mecanismo compensatorio que es justamente para tratar de resolver esa falla cardíaca o insuficiencia cardíaca que consiste en una hipertrofia del músculo ventricular izquierdo, músculo contráctil izquierdo. Si vemos las curvas de velocidad precarga, macroscópicas como la ley de Hill, en este caso tenemos la velocidad de acortamiento en función de la fuerza. Recuerden que era un sector, es una fracción de hipérbola, es una relación inversa, pero no inversamente proporcional. Esto es lo que ocurriría para un músculo esquelético, y si uno multiplicase velocidad por fuerza, obtiene la potencia, y podemos ver que esta es la potencia de entrega en el caso del músculo esquelético. Generalmente, para la máxima fuerza isométrica que se puede alcanzar, si tenemos un tercio, en ese caso la entrega de energía por unidad de tiempo, que es la potencia, a ese nivel en general es la máxima. ¿Qué pasa en el músculo cardíaco? Bueno, también tenemos una relación inversa, ¿ven?, entre la velocidad de acortamiento y la fuerza que se puede originar. Sin embargo, la capacidad de interacción de los puentes de miosina con actina es variable, y eso varía de acuerdo a la capacidad intrínseca contráctil que denominamos inotropismo. Entonces, un aumento del inotropismo aumenta en general la velocidad de acortamiento a una carga determinada, y va a aumentar también tanto la fuerza máxima que puede desarrollar el corazón como la velocidad máxima. Así que el desplazamiento en el inotropismo origina todos estos fenómenos en el músculo cardíaco. Ahora, si ubicamos la velocidad máxima y comparamos con la del músculo esquelético, digamos la mayor parte de las fibras, digamos que no las fibras de tipo 1, pero en promedio todas las de músculo esquelético, nosotros tendríamos que en el corazón la velocidad máxima está muy por debajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad del ciclo de interacción miosina-actina, el ciclo de Lindley-Taylor, en el músculo cardíaco es más bajo. La velocidad es más baja. Entonces hay un consumo de ATP por unidad de tiempo más bajo en el músculo cardíaco que en el músculo esquelético. Entonces, en estas curvas, ambos músculos tienen una relación inversa. La velocidad máxima de acortamiento es menor generalmente en el corazón que en el músculo esquelético, y hay menos gasto de ATP por ciclo, es lo que recién mencionábamos. Y en el corazón hay que tener en cuenta que la curva es mucho menos estática de lo que ocurre en el músculo esquelético, donde prácticamente se mantiene muy similar. En este caso cambia con el inotropismo, y vimos que el inotropismo
puede cambiar dramáticamente con la modulación por el sistema simpático. Así que la modulación de la contractilidad cambia este inotropismo y hace que se desplace casi que en forma paralela la relación inversa en la curva de velocidad-fuerza. Esto nosotros tenemos otras cosas que ocurre en las propiedades macroscópicas de los músculos enteros. Uno puede hacer curvas tridimensionales que relacionen la tensión, la longitud y también la velocidad de acortamiento, que es lo que ven acá. Tensión, velocidad y la longitud representada por la longitud del sarcómero. Si ustedes hacen fuerza y velocidad, van a tener relaciones hiperbólicas, siguiendo a la ley de Hill. Lo que ocurre es que si hacemos, digamos, también otra para comparar la longitud del sarcómero con la fuerza generada, recuerden que siguen la curva de tensión activa. Ahora, fíjense que acá va a aparecer otra curva, que es una curva que mide la relación de la velocidad con la longitud del músculo. En el músculo esquelético, independientemente de la longitud del sarcómero, la velocidad básicamente se mantiene prácticamente constante, que es lo que pueden ver acá en este lugar, básicamente. O sea que hay una variación muy pequeña. Sin embargo, veamos lo que ocurre en el corazón. Cambiando el inotropismo cardíaco, es decir, la capacidad contráctil intrínseca, podemos ver que de acuerdo a la longitud del sarcómero va a cambiar la tensión activa que se desarrolla. Y la relación entre la curva de velocidad y longitud, acá en esta negra lo pueden ver claramente, no tiene una relación tan aplanada como el músculo esquelético, sino que existe una gran dependencia de la velocidad y la fuerza de la longitud del sarcómero, que ahora vamos a ver. Entonces, en el músculo esquelético hay una dependencia baja de la longitud del sarcómero para las propiedades mecánicas, pero en el músculo cardíaco hay una alta dependencia. Y esto importa para explicar, por ejemplo, la ley de Frank-Starling. La fuerza de contracción aumenta a medida que el corazón es llenado con mayor volumen de sangre. Vimos que la curva de longitud-tensión y el hecho de tener una tensión pasiva considerable para la longitud óptima es central también. Esto es consecuencia directa del efecto de incremento de la precarga sobre la fibra muscular. Dicho en breve, un corazón distendido intrínsecamente tiene la capacidad de contraer más. Y este es el primer mecanismo de compensación que ocurre en las fallas cardíacas. Bueno, estuvimos viendo qué ocurría con las propiedades macroscópicas en tiras de músculo cardíaco, pero no se pueden aislar células del músculo cardíaco. Esas células que aislamos se denominan cardiomiocitos y podemos estudiar las propiedades microscópicas mecánicas en estas células aisladas. Fíjense cuál es la característica de este tipo de células. Este procedimiento lo hacemos de manera habitual en el laboratorio y podemos medir el acortamiento de sarcómeros para ver la contracción a nivel celular en el músculo cardíaco. Estos experimentos fueron hechos por un grupo de Estados Unidos y básicamente acá pueden ver cómo en la medida que se estira el sarcómero, se va estirando esta fibra, aumenta la tensión pasiva. Lo mismo que vimos a nivel del músculo esquelético. Y si ponemos estos transductores que básicamente convierten en una señal eléctrica una contracción isométrica fija de esta célula cardíaca aislada, podemos ver la tensión
en función de la longitud del sarcómero, y vemos que también lo mismo que ocurre en el músculo esquelético, los fenómenos macroscópicos en cuanto a que existe una longitud de sarcómero óptima, también se dan a nivel del músculo cardíaco. Fíjense que en este caso es de alrededor de 2,3 micras en el músculo cardíaco. Entonces, hay particularidades, sin embargo, en estos fenómenos de intensidad de la contracción dependiente de la longitud del sarcómero. Esa particularidad se conoce como efecto dependiente de la longitud o length dependent effect, y se van a ver dos cambios: fuerza de la longitud del sarcómero y lo otro es la velocidad de acortamiento. Veamos entonces en qué consiste este fenómeno dependiente de la longitud. Y acá tenemos la tensión y acá tenemos el calcio. Y está como en escala logarítmica. Esto es como el pH, sería P calcio. Entonces fíjense que para una cantidad de calcio determinada, a distintas longitudes del sarcómero, cambia la sensibilidad. Este fenómeno no existe en el músculo esquelético y ese fenómeno es lo que se denomina efecto dependiente de la longitud del músculo cardíaco. Por lo cual, la longitud es esencial, la longitud del sarcómero es esencial en la mecánica cardíaca. Cuanto mayor es la longitud del sarcómero, ¿qué es lo que ocurre? Que cambia la sensibilidad de la troponina C a calcio. Esto no ocurre en el músculo esquelético. Entonces, como cambia la sensibilidad de la troponina C, la misma cantidad de calcio se une más a la troponina C, desplaza más tropomiosinas y hay más interacción entre miosina y actina, y eso es el length dependent effect. La curva más alta a puntos negros muestra claramente que igual calcio da más tensión. Esto es efecto dependiente de la longitud. La longitud en el músculo cardíaco cambia la sensibilidad de regulación por calcio y para un mismo calcio dado vemos más tensión. El otro fenómeno que habíamos hablado eran dos, habíamos dicho que para un mismo calcio a mayor longitud, mayor tensión. No se ve aquí, pero también cambia la velocidad cuando aumenta la longitud del sarcómero. Y básicamente esto es todo lo que tenemos para comentarles sobre la clase 2 de músculo cardíaco. En CBCC4 van a continuar todos estos temas, pero más orientados hacia la patología y fisiopatología, aunque también con una fuerte impronta biofísica como la que han visto ahora. Esperamos que hayan aprendido y que les sea útil en el resto de su formación académica. Saludos a todos.